Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenos días. Aquí de fondo estamos escuchando uno de los temas que había quedado pendiente en la entrega anterior. Estamos en la 7ª entrega y estamos en la 8ª entrega de Siempre Literatura, el espacio virtual de la Ronda Lectora de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCRUZ. Habíamos hecho algo que no habíamos hecho antes, que es quedar en la mitad del capítulo 22, justamente porque la tanatóloga Guadalupe Nettel, la hija única, por si no se acordaban, le ha aconsejado a Lina que conecte con Inés, que le escriba cartas, que le cuente lo que siente por ella, y entre esas cosas le ha propuesto que le haga una playlist de música compartiendo las canciones que a ella le gustan. Parece que esta playlist que Laura le pide a Lina que le comparta tiene temas tristes al final y temas alegres, que al principio le llaman la atención a Laura, no comprende por qué ella es capaz de compartir cosas alegres con su hija pensando que su hija Inés va a nacer y va a morir, ¿no? Hay algunas canciones muy conocidas y otras como esta que les acabo de poner, que está sonando al final, que es Couleur Café, una canción en francés, bastante... Toda en general es música del rock indie. Ya van a ver que hay algo de David Bowie, por ahí algo más triste, un tema muy emblemático como Cry Baby de Janis Joplin. Bueno, la idea ha sido compartir con ustedes un poco de esto de fondo para empezar a leer esta semana la mitad del capítulo 22 de La hija única de Guadalupe Nettel. Ya tenemos presentadas a sus 3 protagonistas, este coro de mujeres: Alina, Laura, claro está, la narradora, y Dori, la vecina, tiene un hijo, Nicolás. Le pedí a Alina que me la compartiera a la playlist y lo hizo al día siguiente por la mañana. La descargué en mi teléfono y la escuché mientras desayunaba, bajo la ducha, y mientras me vestía para salir. La oí en la calle y finalmente en el metro, camino de la biblioteca. Para mi sorpresa, la mayoría eran canciones alegres. Here Comes Human de Pixies, una banda, ¿no? Una banda estadounidense. Couleur Café, aquí la tenían, de Serge Gainsbourg, uno de sus grandes favoritos, o sea, uno de los grandes favoritos de Alina. Me imaginé a Alina bailando en su departamento soleado y lleno de plantas, con su bebé saltando dentro de ella, transmitiéndole la música que había hecho suya a lo largo de su vida como parte de su herencia cultural, pero también genética, pues hay música que de tanto escucharla se incorpora a nuestras células. La imaginé compartiendo con Inés el asombro y la maravilla que le producía su existencia, permitiéndose a sí misma ser feliz durante 5 minutos a pesar de las circunstancias. Las que escuchaba eran de tipo de canciones que uno oye cuando acaba de conocer a alguien que presiente será importante en su vida. Qué bonito, ¿no? Aunque había también algunas piezas tristes, como las que uno pone cuando anticipa una separación. Alexandra Lidin de Leonard Cohen, por ejemplo. The Man Who Sold the World de David Bowie, o Cry Baby, como les decía, de Janis Joplin. Esas canciones me cerraron la garganta en el sofá de la biblioteca donde las escuché. Siguiendo el consejo de la tanatóloga, Alina llevó un diario en el que le contaba a Inés su historia, a grandes rasgos. Su infancia en Veracruz, la escuela de su niñez en el pueblo, la mudanza tan temprana de su madre a otro estado de la República, la enfermedad de su padre, su vida de estudiante en Guanajuato y luego en Francia, la forma en que había conocido a Aurelio, ¿no?, su papá, y los esfuerzos que hicieron para embarazarse de ella. Cuando estaba en la piscina o caminando en el parque se lo contaba a su mente, le hablaba todo el tiempo. Le aseguraba: me va a dar mucha pena no conocerte un poco más,
No tengo duda de que habría sido muy simpática, aunque tal vez ibas a tener un carácter tan horrible como el mío, como el de tu papá. Tenía ganas de enseñarte tantas cosas, a hacer bucitos dentro del agua, por ejemplo, y luego a nadar. Durante las últimas 5 semanas se tomó una infinidad de fotos y videos. En todas la protagonista era su panza, para inspirarse. Veía en las redes sociales las imágenes que colgaban otras mujeres embarazadas, en ropa interior o en traje de baño. Copiaba sus poses, pero en vez de postear a sus fotos las metía en esa carpeta donde iba a quedar grabada la historia de las dos. Es muy precioso, desafiante, disruptivo, ¿no? Para entrar en estas zonas de, como decía, de negación, de oscurantismo, de hacer de cuenta que no pasó, entrarle a la presencia de Inés, asumirlo, compartirlo, una forma diferente a cierta matriz o a cierta hegemonía de cómo vivir los duelos. Durante las últimas 5 semanas se tomó, una tarde se animó a preparar las cosas que llevaría al hospital. Buscó en las maletas donde había almacenado la ropita de Inés y escogió aquella con la que, qué bonito esto también, con la que deseaba recordarla, ¿no? La ropa más bonita o a la que ella más le gustaba. Se dijo que probablemente su olor iba a quedar impregnado en esa tela durante algún tiempo. Alguien le había regalado una placa de yeso para conservar la huella de su hija y se acordó de meterla. Puso la bolsa dentro del closet y luego se fue al trabajo. Momento sublime de la novela, ¿no? Este final de capítulo con esta playlist de fondo y este modo singular, contemporáneo, profundo de asumir el momento que se acerca, que es este nacimiento y posterior e irremediable muerte de Inés. Capítulo 23. Desde hace algunas semanas he retomado, acá volvemos a ver por dónde anda Laura. He retomado la costumbre de ir al cine los jueves por la tarde. Casi siempre voy sola, pero no soy la única. Hay otros como yo, hombres y mujeres, que acuden a esa sala en busca de una buena película en la cual pensar el resto de la noche o durante un par de días. A pesar de lo que pueda creer mi madre, la mayoría de las veces disfruto la soledad. La convivencia es una de las aventuras más difíciles de sobrellevar. Al menos me parece mucho más soportable la soledad que el recuerdo de mis últimos meses en pareja. Si alguna vez se me olvida, mis vecinos están ahí para recordármelo, ¿no? Esta convivencia tan difícil entre Nicolás y Doris. La semana pasada, al volver de la cineteca, este jueves que va al cine, encontré un gran charco de agua bajo la puerta de Doris. Eran las 11 de la noche, no quería despertar al niño, así que en vez de tocar el timbre opté por llamarla al celular. Lo que me faltaba, dijo ella con voz pastosa. Gracias por avisar. Permanecí en el pasillo un par de minutos para asegurarme de que no había vuelto a dormirse, hasta que la vi salir en camisón. Su pelo revuelto parecía una réplica del mechudo que tenía en la mano, solo que oscuro. En vez de gris, y sus pies descalzos mostraban 10 uñas pintadas de negro. ¿Puedo ayudar en algo?, pregunté. Entonces abrí la puerta para dejarme ver. El agua cubría todo. ¡Ay, Dios mío! Pobre Doris nos genera muchísima angustia, ¿no? Porque esto del niño enojado y estar sola para llevar adelante todos los avatares domésticos, está como en un agobio que creo que esto es lo que realmente Nettel nos quiere contar, ¿no? Quiere que sintamos ese agobio, ¿no? Entonces abrió la puerta para dejarme ver, el agua cubría toda la superficie del departamento. Viene de la cocina, se rompió la llave del fregadero, explicó, llevándose las manos a la cabeza. Espérame aquí, voy por una cubeta. En casa me quité los zapatos, me cambié de ropa y me puse unas botas para la lluvia. Saqué un jalador de la despensa, el balde. Optamos por empujar el agua del fondo hacia el balcón para que no cayera sobre las plantas, para que cayera sobre las plantas del patio interior. Era una buena solución. Hacía calor, nos movíamos en silencio, cargando los muebles entre las dos para no despertar a su hijo. La vecina resultó
más fuerte de lo que imaginaba. Esos brazos delgados que asomaban por las mangas del camisón eran capaces de levantar una cómoda. Es muy bonito, muy conmovedor. Yo me siento bastante identificada, esta fortaleza de las mujeres, ¿no? Capaces de todo, de hacer todo. Esto que había tradicionales tareas para los varones, tradicionales tareas para las mujeres, en fin, las mujeres solas hacemos todas las tareas. Y aquí lo pone en evidencia en este episodio, que uno mira así, tiene todo inundado, se quiere matar, quiere que venga Mary Poppins. Siempre decíamos así con mi mamá, mis hermanas, venga Mary Poppins y lo arregle, pero no, resulta que hay que arreglarlo nomás. Nos movíamos en silencio para no despertar al hijo, la resina resultó más fuerte de lo que imaginaba. Cuando la sala finalmente estuvo seca, trapeamos el pasillo y la cocina, ella usaba el mechudo, yo el jalador y la jerga. La tarea nos llevó un par de horas, pero en vez de cansarnos, nos llenó de energía. El colmo, ¿no? Es a veces esas ceremonias domésticas entre mujeres que terminan haciéndonos reír y haciéndonos sentir mejor de lo que pensábamos, a pesar de que parece un episodio lamentable, catastrófico, ¿no? Y cuando terminamos, ninguna de las dos tenía sueño. Me tomaría un vodka tonic, dijo, desparramándose sobre el sofá, y me pareció una gran idea. Si quieres vamos a mi casa, le propuse. No hay vodka, pero tengo ginebra, y así nos despertamos a Nicolás. Doris se secó los pies con una toalla, se puso un chal y unas pantuflas, y por primera vez en todos esos meses pasó a mi departamento. Abrí el cancel del balcón para que entrara el aire fresco a la sala, y la instalé ahí mientras iba a la cocina a preparar las bebidas. Qué bonita casa, dijo, como si se hablara a sí misma en voz alta. La mía es un campo de batalla, ¿no? Qué interesante esta comparación. Probablemente los departamentos sean muy parecidos o idénticos, ¿no? Sin embargo, lo que pasa adentro hace un gran cambio, y acá lo expresa en voz alta Doris. Contradecirla me pareció claro. No, que van a ser distintos, no un gesto de hipocresía, no dijo nada. Así que no lo hice. En vez de eso le advertí, vas a tener que voltear el sillón y ponerlo al sol para que se seque por debajo, si no la tela se va a pudrir. Seguro, dijo ella, mañana en cuanto deje a Nico en la escuela termino de arreglar la zona de desastre. Eso será un par de horas, dije, exagerando un poco. Doris sonrió, creo que por primera vez desde que nos conocíamos. Su pelo castaño se había acomodado ahora a la altura de sus hombros y le daba un aspecto dinámico, incluso atractivo. Busqué el paquete de cigarros que llevaba en el bolsillo de mi suéter, le ofrecí uno, soltó la primera bocanada haciendo unas donas perfectas. Se veía bien en mi sofá de lectura, en su camisón verde claro y con las piernas cruzadas. Recordé las veces en que me la encontré frente a la puerta del edificio, en ropa deportiva, y me había dicho a mí misma que por nada del mundo podríamos ser amigas. Es hermoso también como aquello que parecía nuestra identidad en generaciones anteriores se convierte en una gran barrera prejuicial, ¿no? Yo me llevo bien con los de mi clase, yo con los de la facultad, instituir estas reglas de convivencia siempre clasistas, siempre patriarcales, y que condicionaron las vidas privadas, porque nos terminábamos convenciendo de que era así, y saltar o cambiar de clase, ni hablar de raza, era algo imposible. Entonces, en el imaginario que Laura tenía, en lo que le había proyectado la cultura de su familia, esta era la identidad, ¿no? Ella no podría ser amiga de una chica como esta, dicho así. Sin embargo, hay un encuentro, y creo que de esto va Nettel, ¿no? De derribar estas barreras prejuiciales, clasistas, racistas, patriarcales, y encontrarnos en encuentros genuinos, propios, y estos vínculos son así, ¿no? No importa lo que pensemos, ¿no? Estas ideas de juntarse con los que piensan igual que yo, con los que tienen mis mismas costumbres, mi mismo color de piel, y acá es un momento que me parece interesantísimo, soñado, creo que es algo de lo que hace Nettel en sus novelas, que la pone en un lugar súper exquisito, ¿no? y transgresor de ciertos patrones familiares. Y lo hace de una manera suave también, como venimos diciendo, en este estilo en que ya se cuela, pareciera, ¿no?
Es como, aparte es como pictórico, como esto que hace Nettel, la ve en el sillón, con posé, en un verde, con su sillón, y combina, y de pronto la descubre. Esto sería como un hecho de descubrimiento, ¿no? Que implica saltar el aura de la cultura, de los prejuicios, y que la propia Doris se gane el corazón de Laura. Hay gente que está mucho más despierta por la noche, como si con la caída del sol surgiera su verdadera personalidad. Tal vez Doris era un ave nocturna sin saberlo, o tal vez a esas horas, cuando sus obligaciones de madre habían terminado, podía ser ella misma. ¡Wow! También. El caso es que aún en pijama y con el pelo revuelto desplegaba el tipo de magnetismo que ejercen las mujeres conscientes de su belleza. Hasta acá, creo yo, por lo menos, no me imaginaba ni pensaba en la belleza de Doris, ¿no? En cómo se vería Doris, cuál sería su magnetismo, su energía, ¿no? ¿Dónde estaría ella? Por ahora sigue siendo la madre del niño de al lado, ¿no? Tiene como, están sus rótulos, sus roles por encima de su persona, y esto me parece que es lo que hace aquí Nettel también, que es una operación narrativa excelente. ¿Qué te gustaba? Y acá ella le manda una pregunta acorde a esto que ve, que descubre, como decía, es como una epifanía, un descubrimiento. Y le pregunta, ¿qué te gustaba hacer antes de casarte? Eso fue hace tanto tiempo, dice ella, que casi ni me acuerdo. Contestó juguetona, la ginebra estaba haciendo efecto. Me gustaba beber, ir a bares, a fiestas. Su respuesta me hizo reír. Pues aprovecha ahora que puedes. Estás en territorio aliado. Qué bonito, ¿no? Esto de ser aliada de su sufrimiento, de su dolor, de su agotamiento, de su miedo. Y aparte de emborracharte, ¿a qué más te dedicabas? ¿Sí? Ahí, ¿no? Después de aliarse. Y esto es precioso y para mí inesperado también. Le da como un target a la novela. Cantaba en un grupo de country. Hacíamos giras por el norte del país. Hasta que una noche en Reynosa se armó la balacera y mataron al guitarrista. Miren cómo territorializa, ¿no? Cartografía. México, ¿no? Estas muertes permanentes, estos fusilamientos sociales. Y ahí nos vienen, ¿no? De Tenochtitlán, los normalistas de Ayotzinapa, y una lista infinita de muertos a la vera del camino, ¿no? Desde entonces no he vuelto a cantar en público. Al decir eso levantó su vaso y brindamos en silencio. ¿Y a ti? Preguntó después. ¿Qué te gustaba hacer antes de vivir encerrada en este departamento? Viajar, me gustaba mucho viajar, dice Laura. ¿Y por qué ella no lo hace? No sé. Supongo que me cansé o tal vez estoy demasiado apurada por terminar mi tesis. También me gustaba leer el tarot. ¡Oh! ¿En serio? Preguntó Doris aplaudiendo. Sí, pero ya lo abandoné para siempre. No hace cosa que le pida que... Qué lástima, me habría encantado que me dijeras mi suerte. ¿Por qué lo dejaste? Y acá dice algo que puede ser un giro argumental también, ¿no? Las últimas veces me dio miedo, dice Laura. Doris me contó que ella era aficionada a un café del barrio donde hacían lecturas de cartas, runas y quiromancia. Es un lugar muy bueno, un día te llevo para que lo conozcas. Si te cansas de tu tesis, podrías pedir trabajo ahí, dijo, lanzando una risa que me pareció casi macabra. Bebimos más de la cuenta esa noche. Pero el alcohol nos permitió descubrir varios puntos de encuentro para conversar. También es muy bonito. Rotas las barreras de la educación, ¿no? de esta suerte de apariencia, a partir de ese alcohol, el encuentro va por otro lado, ¿no? Hay un encuentro amoroso, cuerpo, que un poco elude esta zona prejuicial de tener los mismos amigos, las mismas costumbres, las mismas ideas, Retomo. Bebimos más de la cuenta esa noche, pero el alcohol nos permitió descubrir varios puntos de encuentro para conversar. Hablamos de los ataques de su hijo y de lo difícil que le resultaba manejarlos. ¿De dónde saca Nicolás todas esas groserías?, le pregunté. Tú no hablas así. De su padre, dijo Dori. Me contó que durante una época su marido había sufrido numerosas crisis de violencia. Nicolás vivió eso cuando era un bebé
y ahora las repetía con las mismas palabras. Cada vez que se pone así, es como si su padre reviviera. De ahí saltamos a nuestra propia infancia. Como yo, Doris era la mayor de su casa. Después de que se divorciara su madre, apenas guardó contacto con su papá. Decía que iba a pasar por nosotras para llevarnos a comer, le cuenta Doris, ¿no? Mi hermana y yo lo esperábamos arregladita frente a la puerta durante varias horas, pero él llegaba de noche y con varias copas encima. Una vez apareció al día siguiente, apenas dijo esto, estalló en una carcajada contagiosa. El mío se presentó en uno de mis cumpleaños y de regalo me trajo un hermano, le conté yo. Como una pincelada de humor negro. ¿En serio llegó con un bebé? No, con un niño de mi edad que había tenido con otra mujer. Y volvimos a reír. Regresó a su casa cuando empezaba a amanecer en la ventana, es decir, una hora antes que sonara su despertador. Mientras me metía en la cama no pude evitar pensar en ella y en todas las madres de la ciudad que preparaban a esas horas el desayuno para sus hijos. Un homenaje. Capítulo 24. El último sábado antes del parto se llevaron a cabo las elecciones presidenciales para ciudadanos franceses en el extranjero. Es notable hasta dónde se extiende, ¿no? Lo topográfico, la topografía de Nettel, porque Ciudad de México, ¿no? Los barrios de mujeres humildes, y ahora se va a extender también a esa faz europea que tanto Nettel como Laura tienen, ¿no? Y miren cómo la va a traer en un capítulo, el 24, breve, que cartografía, que pone, que historiza. Se van a acordar de la parte 2 de Balún Canán en el 2020, cuando se toma ese capítulo, Rosario Castellanos, para ponernos bien cartografiada en la realidad de México, ¿no? Una parte más histórica, y acá en parte también. Todo esto que le ocurre a Alina, que le ocurre a Doris, que les ha ocurrido a ellas en tanto hijas, los abandonos paternos, todo esto ocurre en una época y en un lugar determinados, ¿no? con una situación social, política, epocal, y Nettel la pone en juego, ¿no? Para que esto también complejice, nos haga apoyar los pies en esta tierra, en estas condiciones, politiza e historiza la novela. El Frente Nacional había quedado muy arriba en la primera vuelta y era importante votar para que no ganara. Alina fue al Liceo Francés, donde se habían organizado las elecciones en la Ciudad de México, acompañada de Lea, su amiga marsellesa. Aquella mañana solo había adultos en ese patio en el que meses atrás había imaginado a Inés en clase de deporte. Se sentía en forma y por eso no aprovechó su estado para evitar la fila. Esperó su turno de pie, igual que todos los demás, hasta depositar su voto en la urna. Acá se nos despierta como una admiración, ¿no? Algo de admiración por esta Alina, ¿no? Cómo va llevando su vida, cómo no deja de participar, ¿no? Como que no se va a estos lugares morbosos, que la burguesía y el efecto de burguesía, ¿no? Y los medios quieren colocar a una madre, ¿no es cierto?, que tiene una hija que va a morir en estos tonos absolutamente morbosos, inhumanos de tan morbosos, y que están naturalizados también en la forma de percibir. Alina es todo esto también, ¿no? Es este voto que va a emitir este día a punto de dar a luz a Inés, que va a nacer y va a morir, ¿no? Y me gusta que además lo lleva, si se quiere, a su parte francesa, pero también lo territorializa en la escuela, que es donde se vota, y en esa escuela ella había imaginado que sería la escuela donde iría la Inés. Entonces, en vez de ser esto, como problematiza este espacio institucional que ha sido como la fuerza del siglo XIX, la fuerza de la educación pública. No se queda para nada chiquita Nettel, si bien cuenta una historia chiquita, si se quiere, chiquita en cuanto de una persona, de una familia, ¿verdad? Comparado con las novelas de saga o novelas que se expanden a otros mundos de otra manera. Aquí es una historia singular. Sin embargo, estos momentos topográficos, territoriales, le dan esta dimensión política a la novela y a las intenciones y al perfil de su autora, Guadalupe Nettel. Se sentía en forma y por eso no dijo estoy embarazada para no hacer la fila. Esperó su turno de pie, igual que todos los demás, hasta depositar su voto en la urna.
Al terminar Lea le propuso ir a comer, aquí aparece su amiga marsellesa, también abre la ronda de amigas. Sus respectivos maridos las alcanzaron en un libanés de Polanco. Hacía tiempo que no convivían así, en parejas, mientras alguien más cuidaba a los hijos de su amiga. Al salir del restaurante, Alina sugirió que regresaran a casa caminando, y eso les llevó alrededor de una hora. Esa noche Aurelio se puso a ver una pelea de box que daban por televisión. Alina se sintió cansada y fue a acostarse. Estaba en la semana 37 y ya casi no dormía. La barriga le estorbaba por las noches y para no despertar a Aurelio con sus movimientos, llevaba días durmiendo en el cuarto de invitados. Después de desnudarse, observó su cuerpo en el reflejo de la ventana. Tiene estos momentos plásticos, ¿no? Ella también, varios momentos. Y le pareció que su abdomen había crecido en el transcurso de esa tarde. Se metió debajo del edredón y se dejó arrullar por el comentario del box que llegaba desde la sala. ¿No? Muy empática este audio ¿no? de lo que uno escucha del televisor, de los seres que quiere, que le dan un poco de paz. Lo arrullan, la arrullan, ¿no? De alguna manera. Despertó en la madrugada y salió de la cama para verse una vez más en el reflejo del vidrio. Buscó el celular en su bolsa y tomó un par de fotografías. Faltaba muy poco para la cesárea, si todo iba bien, una semana, y quería acumular los recuerdos. Luego volvió a meterse en las sábanas, pero tuvo que ir al baño antes de quedarse dormida. Entonces se dio cuenta de que tanto su camisón como su ropa interior estaban manchados de sangre. Escurría tanta que prefirió no levantarse del inodoro, el olor era muy fuerte. Desde ahí llamó a Aurelio tratando de mantener la calma y le pidió que avisara al ginecólogo. Sentada sobre el retrete, estiró los brazos y buscó en el mueble situado bajo el lavabo un paquete de toallas femeninas. Se puso 2 y salió del baño para vestirse. No tenía contracciones, tampoco sentía dolor, solo esa hemorragia en su entrepierna cuyo origen intentaba comprender. Aunque Barragán, el ginecólogo, ¿no? seguía sin contestarle, se dijo que debían ir cuanto antes al hospital si querían conocer a Inés con vida. Sí, esta hemorragia como síntoma previo al parto empeora, ¿no? La sensación de que todo está mal. Así que sacó del closet la maleta que había preparado, se sentó en el sofá de la sala a esperar que Aurelio terminara la suya. Eran las 6 de la mañana cuando recibió el mensaje. Inés va a nacer hoy, ven para que la conozcas. ¡Wow! Capítulo 25. No hubo necesidad de pedir a claxonazos que le cedieran el paso o de sacar un pañuelo durante el trayecto en coche. Es bonita esta forma de decir no fue algo extraordinario ni siquiera, ¿no? La muerte de mi hija hoy, como supone que le va a pasar a Alina y a Inés, no es algo extraordinario. Y con esto también retoma esta idea de que, bueno, que ya lo ha historizado y lo ha puesto, de cómo sí mueren, ¿no? Las niñas y los niños, hijos de alguien, hijas de alguien, que es lo que también nos quiere poner, matizar, ¿no? Este lugar no puede ser, es imposible, esto no me puede pasar a mí, que suelen ser los lugares tópicos, rígidos, menos interesantes y bueno, es inevitable a su vez, que ella no juzga a la hora de pensar ni siquiera la muerte de un hijo o una hija. Era la madrugada del domingo y la ciudad donde dormía, por eso no tiene ni siquiera avisos de algo extraordinario este recorrido. Alina buscó la fecha en su celular y vio que era el 7 de mayo. Faltaba una semana para la cesárea programada por su médico, pero se dijo que cuanto antes mejor. No quería seguir esperando, recuerda que iba tranquila. Retoma aquí, para que no olvidemos las lectoras, que ella está recordando también, que esto le da un matiz diferente, porque ya hay un velo, 2 velos, ¿no? Entre mí y el recuerdo, no es lo mismo que la vivencia en el momento que está ocurriendo. Esto lo retoma, ¿no? Porque al principio lo ha dicho, pero por ahí estamos tan metidos en el relato, en lo que está ocurriendo, que olvidamos que el modo de narrar también es efecto de recuerdo, ¿no? De memorizar, de memorar un evento doloroso. En varios momentos cuando Alina habla, sentimos que habla, es que refiere lo que recuerda de cómo se sintió. Esto le da una serie de, como digo, de velos que permiten el relato en un tono diferente, que es muy interesante, muy atractivo en la novela, que hace de esto una novela, otra novela. Entonces, retomo, recuerda que iba tranquila, se había representado tantas veces ese momento que ya no tenía miedo.
Cuando el ginecólogo contestó por fin el teléfono, les recordó con una voz adormilada que estaba de vacaciones. Se lo había dicho antes durante la última consulta, pero Alina lo sacó por completo de su memoria. Barragán preguntó acerca del sangrado, ella le describió el color y le dijo que el flujo era muy abundante, y entonces Barragán le contesta igual, aunque esté de vacaciones, se desprendió la placenta. ¿Saltaste o hiciste algún esfuerzo físico? Y dice ella, ayer caminamos mucho. Bueno, vayan al hospital, voy a buscar un colega que pueda reemplazarme. Los recibió la médica de guardia, a quien Emilio Barragán ya había puesto al corriente. Sacar el saquito. Vieron que a veces ahora hace frío dentro de las casas, pero bueno, la novela se va poniendo de un cierto modo y es necesario. Lo recibió la médica de guardia, a quien Emilio ya había puesto al corriente. La doctora Gutiérrez está en camino, ella es quien se va a encargar de la cesárea. Antes vamos a tomar sus signos vitales. También acá me parece, tiene este matiz la novela de no ahogarse en un vaso de agua. Vieron que la mujer dice, no, es que mi médico, que si no está mi médico. ¿No? Alina es un personaje faro para ir por blanduras, para salir de pensamientos rígidos, para no tener esa especie de pensamientos limitantes de que si no es así no es nada, ¿no? Y todo va ocurriendo de otra manera, ¿no? Hay una otredad en las lógicas o en las prácticas vinculadas al embarazo, a la maternidad, al parto, que me parecen, me encantan. Nos abre puertas, ¿no? Franquea esos lugares duros que llevan, como decía, a todos estos morbos, a todas estas cuestiones mediáticas, a todos estos lugares así, un poco impostados, forzados, que reproducen formas de hacer o de sentir y que no nos deja conectar en realidad con lo que nosotras queremos o podemos o nos va, ¿no? Y eso es lo que me parece que acá Alina se va moviendo es plástica, ¿no? Alina. El dolor es tan grande y lo que sucede tiene una magnitud que ella no gasta energía en ¿no? Estos enojos. Mientras le medían la presión, Alina comenzó a explicar su caso a todo aquel que se cruzaba con ella. Mi bebé se va a morir, decía, no me duerman, yo acordé con el doctor que iba a verla. Quiero conocer a mi hija, quiero estar con ella. Aurelio la miraba con reproche, no había necesidad de contárselo a cada enfermero, pero a ella lo único que le importaba era asegurarse de que nadie iba a darle un somnífero. Llegó el anestesiólogo y Alina se puso aún más insistente. El hombre tenía el tapabocas puesto, de manera que no pudo ver su cara. Solo unos ojos grandes y oscuros que le inspiraron confianza. No me puede dormir, lo conminó. Póngame algo para que no me duela cuando me abran, pero no me duerma. Mi hijita se va a morir y no quiero perdérmela. El anestesiólogo le explicó a Alina que estaría todo el tiempo junto a ella. Me voy a quedar aquí, detrás de su cabeza. Estaré atento a lo que necesite. En el momento en que sienta que se está durmiendo, me avisa y yo le daré algo para despertarla. Me conmueve mucho, me empatizo mucho, recuerdo muchísimo cuando uno tenía una cesárea. El lugar que ocupa ese anestesiólogo está acá y que te ayuda a estar, a sentir y a parir, ¿no? A mí me llega muchísimo, trae un recuerdo. Llamaron a Aurelio al área de finanzas para que realizara el pago. Si no dejaba un voucher abierto no podían atenderlo. La medicina privada tiene sus prioridades. Miren qué inteligente Neten. En este momento nosotros estamos ahí, ¿no? En la camilla a punto de tener una cesárea. Ella no deja de politizar, ¿no? Y de poner el problema donde está, y las marcas sociales. Cuando por fin avisaron que era posible seguir adelante, las cosas se aceleraron. A causa de los analgésicos, Alina entró en una suerte de duermevela, mientras la obstetra de reemplazo pasaba lista de los instrumentos. La doctora Mireles apareció a media cirugía, como había prometido. Al llegar al hospital dio instrucciones para que prepararan el cuarto en terapia intensiva. Pronto la doctora la puso sobre aviso. Vas a sentir que estoy moviendo por dentro y luego, ahora me voy a recargar muy fuerte en ti para sacar la tensión. Vas a sentir un vacío, pero no te va a doler. Escurrían lágrimas a lo largo de su rostro y el anestesiólogo, al que no podía ver, las limpiaba con una gasa. Seguramente con el fin de animarla un poco, le inyectó alguna otra sustancia.
Y Alina acusó de inmediato el aumento de energía, empezó a hablar de todo y de nada, a darle a Aurelio instrucciones sobre asuntos domésticos que en ese momento no venían al caso. No olvides pedirle a la empleada que lave las cortinas de la sala y otras cosas semejantes. De pronto se formó un ajetreo entre los médicos, todos hablaban al mismo tiempo y se movían alrededor de la mesa de operaciones. ¿Ya nació?, preguntó Alina. Sí, contestó una voz que no supo identificar. ¿Cómo está? Ahora viene para acá. ¿Venir de dónde?, preguntó indignada. La doctora me dijo que no iban a llevársela. Instantes más tarde, pusieron a Inés sobre su pecho. Lo único que Alina recuerda de ese momento es un paquete de carne tibia, enrojecida y un poco de pelo, al que llenó de besos como una madre felina que lame a su cría recién salida del vientre. Estaba tan concentrada en darle cariño que no pensó en la forma o en el tamaño de su cabeza, tampoco en si se parecía a Aurelio o a ella. Inés, te presento a tu mamá, ¿me das un minuto para revisarla? Era la voz de la doctora Mireles. Alina no podía moverse ni girar el cuello, pero alcanzó a notar que casi todos salían del quirófano detrás de su bebé. Aurelio iba con ellos. Ella hubiera querido seguirlos, pero en aquel momento su cuerpo no le pertenecía, su cuerpo era esa masa manipulada y cocida que apenas podía sentir y de la que habían extraído algo precioso. Ahora que estaba vacío, les importaba tan poco como el material sucio y las gasas sanguinolentas que habían dejado en el carrito, cosas de las que había que ocuparse, limpiar, ordenar, pero que no eran prioritarias. Los pocos que se quedaron dentro se pusieron a hablar de la pelea de box de la noche anterior, que por lo visto había sido inolvidable. Alina sentía que el tiempo se le escapaba. ¿Dónde estaba Inés? ¿Por qué no se la traían? ¿Qué podía ser más importante en ese momento que dejarla con ella? Cuando intentó preguntar, la enfermera le extendió una pastilla y le anunció que iba a trasladarla a la sala de recuperación. Recuerda que estuvo sola en un galpón inmenso y sin ventanas, alumbrado con neones muy brillantes, y que permaneció ahí más de una hora antes que la llevaran a su cuarto. Junto a ella había otras camas vacías, tenía frío y se preguntó si volvería a ver a su hija. En algún momento apareció una enfermera y le dijo: su esposo me mandó a decirle que Inés está bien. La tranquilizó saber que al menos no había muerto todavía, que tal vez tendría algunos minutos para conocerla, con suerte un par de horas, pero, ¿qué quería decir exactamente Aurelio con que está bien? Mucho tiempo después la llevaron al cuarto donde la esperaban Lea con su marido, otras amigas cercanas, su suegra, su cuñada y yo, Laura. Aurelio estaba en el cunero y desde ahí le mandaba fotos y videos. Ay, me tupí. Mírala. Aquí está Inés. Dile hola a mamá. Cuéntale que estás muy bien, decía como quien se dirige a una niña de 2 o más años. Seguramente le mandaba un video, ¿no?, por WhatsApp. Al ver esas imágenes, Alina notó que en efecto la cabeza de su hija era muy pequeña. Una vez más se veía rebasada por las circunstancias. En el cuarto, nuestras caras eran muy distintas entre sí. Cada vez que escuchábamos a Aurelio decir que Inés estaba bien, las expresiones de sus amigas se crispaban, mientras que las de su suegra y su cuñada parecían iluminadas por la esperanza. Lo cierto es que nunca nos llamaron a despedirnos de la niña, como habían dicho. Por el momento, Inés no se iba a ninguna parte. Capítulo 26. La temperatura en el cunero era un poquito más alta que en el resto del hospital. La luz entraba generosa por los ventanales y las persianas abiertas. Las enfermeras de ese servicio sonreían y se movían pausadamente, como bajo el efecto de algún opiáceo. Alina encontró a Aurelio sentado junto a una camita caliente. Inés estaba ahí dentro, vestida apenas con un pañal y conectada a una serie de cables. La doctora Mireles llegó justo detrás de ella, exhibiendo también una sonrisa. Le explicó que los signos vitales de su bebé eran alentadores y que en un par de horas más le harían una resonancia magnética, así como un encefalograma para conocer mejor el estado de su cerebro.
También le medirían los potenciales visuales y auditivos para saber si había algo que rescatar. Alina le estuvo dando vueltas a esa palabra. En sus circunstancias podía significar cualquier cosa. La ambigüedad con la que se expresaban todos en las últimas horas le parecía lacerante. Tenía el efecto de un ácido sobre su estómago vacío. ¿No podían mejor guardar silencio y hablar solo cuando tuvieran alguna certeza? Como si hubieran escuchado sus pensamientos, la doctora anunció: lo que sí es seguro es que muy pronto se irán a casa con ella. Tienen... Ay, Dios mío, esto es tremendo. Y le dice, ¿no? Tienen todo para recibirla, ¿no? Recordemos la semana pasada el ritual de despedida, se armó todo, y ahora le dicen que se van a casa con la niña. Alina no recuerda haber sentido ni una sombra de alegría en aquel momento. A medida que pasó el tiempo, el primero fue cediendo, más bien sentir algo parecido al estupor y al rechazo. A medida que pasó el tiempo, el estupor fue cediendo y la posibilidad de llevarse la casa le resultó de más en más ominosa. Pensó en el cuarto desarmado, lleno de cajas, no tenía pañales, tampoco leche, ni biberones en su departamento, y sobre todo no tenía la menor idea qué hacer con ese bebé. Excepto los ratos en que le hicieron estudios cuando la mandaban a que comiera en su habitación, la mayor parte del tiempo lo pasó con Aurelio en el cunero. La herida de la cesárea aún estaba fresca, la obligaba a moverse en silla de ruedas, pero se recuperó muy pronto y a los 2 días iba y venía por el hospital a sus anchas y sin pedir permiso. El martes su ginecólogo regresó a la ciudad y esa misma tarde les pidió verlos en su consultorio situado a unos pisos más arriba. Para entonces, lo único que le inspiraba a ese hombre era resentimiento, la sensación de que había traicionado su confianza. Aún así, le sugirió a Aurelio que pasaran a verlo. Claro, después de lo que le dijo, después del tiempo que ha vivido el embarazo de esta manera. ¿Cómo te sientes?, preguntó Barragán cuando la tuvo enfrente, ¿no? El viejo ginecólogo. Y ella le dice, ¿cómo quieres que me sienta? Inés está viva cuando tú me aseguraste que eso era imposible. Alina, tú me preguntaste si en caso de que viviera iba a ser un bulto. Yo te dije que sí, ¿no lo recuerdas? La palabra bulto resonó en su cabeza como una campana. Alina dejó los reproches para otro momento y se enfocó en lo inmediato. No en lo que hubiera podido pasar, sino en lo que tendría que hacer de ahora en adelante. Esto es extraordinario. Yo se lo agradezco mucho a Netel. Nosotras siempre alojadas en lo que tendría que haber pasado, ¿no? Es una forma de vivir muy propia de nuestra cultura, de los modelos. Y Alina es un personaje plástico, que se amolda, que comprende, ¿no? que cambia, que acepta estas afectividades totalmente extremas. Mi madre tuvo una embolia hace unos años, dijo el médico. Se ve que el médico al principio no podía ni parpadear. Y gracias a la terapia, ahora mueve todo el cuerpo. ¿Puede ocurrir lo mismo con Inés si hace terapia? ¿Puede recuperar algo de movilidad? Estas son como una especie de pregunta retórica que se hace el médico, que ya había dado un pronóstico radical. Inés no tiene nada que recuperar porque nunca ha tenido nada, explicó él, seguramente calculando cuánto lo odiaba la pareja que tenía frente a su escritorio. De todas formas, lo más probable es que muera. Los niños como ella no sobreviven. Alina pensó en lo cuidadosa que era la pediatra antes de lanzar cualquier hipótesis y la comparó con la seguridad prepotente de su ginecólogo. Acá ella trabaja bien, ¿no? La empatía femenina y las prácticas patriarcales muy naturalizadas de un ginecólogo que no es un mal ginecólogo ni tiene malas intenciones, porque sin embargo actúa con la impunidad patriarcal que le permite decirle todas estas cosas y decir, bueno, te lo dije así porque tal cosa, ¿no? Y ella tratando de moverse en ese mundo. Voy a retomar este párrafo que ya es el párrafo final. Alina pensó en lo cuidadosa que era la pediatra antes de lanzar cualquier hipótesis y la comparó con la seguridad prepotente de su ginecólogo. Se había equivocado en su pronóstico sobre la muerte de Inés y ahora, con el mismo aplomo y sin ninguna vergüenza, lanzaba otro vaticinio gigantesco. ¿Quién podía creerle?
¿Cómo vas con la cesárea? ¿Te duele mucho la herida? Esta es la pregunta que le hace el médico al que nosotros le tomamos gran antipatía, ¿no? Pero mientras le abría la bata de algodón para examinarla, le preguntó si estaba amamantando. El asunto la tomó por sorpresa. Hasta entonces las enfermeras del cunero habían alimentado a Inés con fórmula y ella no había tenido nada que ver en el proceso. Se dijo que era mejor así. Alina negó con la cabeza. Y acaba de cerrar este capítulo con el que vamos a terminar hoy para procesar todo esto que ha ocurrido. Es tu decisión, aún tienes un par de días para pensarlo por si acaso, te voy a recetar algo para cortarte la leche. De aquello que había sido la seguridad, que era tenerla y que muera, a esta fuerza de Inés que está viva. Y entonces, como de aquellos todos interrogantes en los que ella había trabajado con la tanatóloga, ella ahora se tiene que plantear nuevos interrogantes, porque Inés sigue viva. Por ejemplo, ¿la va a amamantar? O ahí sí va a acceder a este negacionismo y va a decir, bueno, que sigan alimentándola con fórmula, y ella va a dejar de conectar su cuerpo con el de Inés. Bueno, un giro argumental inesperado, sobre todo para Alina, y me gusta cerrar la entrega con Laura, que dice, nos invitaron a ir para despedirla a Inés, ¿no? Y ocurrió algo diferente. ¿Para qué estamos preparadas? ¿Cómo lo podemos tomar? Lo voy a dejar acá para que la semana que viene podamos analizar. Espero sus comentarios en redes. Gracias por todas las que comentan en el canal de YouTube. Aquí termina entonces la 8ª entrega de Siempre Literatura, el espacio virtual de la Ronda Lectora de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Gracias y las veo la semana próxima.